Yo tendría una pregunta, si me lo permites, Gonzalo. Eh, Fíjate que me tocó en algunas asambleas, en algunos momentos, yo como fundador del partido, militante nada más, eh, puestos, la verdad es que interno solo tuve uno y era de chocolate, porque la primera organización que se hizo aquí en Pachuca, cuando realmente ya inició Morena como organización, me tocó ser secretario de finanzas, cuando no había un peso que administrar, así es que pues no tuvo realmente mayor trascendencia aquí en el municipio de Pachuca. De ahí en fuera, pues quienes estamos dedicados, por ejemplo, en mi caso, un poquito más a la academia en ese entonces y a otras cuestiones, no dejamos nuestra militancia, no dejábamos de empujar por Morena, no dejábamos el activismo, pero fíjate, y considero que fue un error. Debí de haberme involucrado un poco más en las cuestiones partidarias, ya en lo administrativo, y después nos fuimos dando cuenta que quienes ingresaban a los primeros intentos de un Instituto Nacional de Formación, pues se volvieron sumamente sectarios, no nada más en Hidalgo, en otros lugares. ¿Cómo se manejó ese tipo de situaciones que después, es mi percepción como militante, llevaron tal vez a una especie de impas o pausa en los trabajos del Instituto Nacional de Formación Política, y que simplemente no se veía un movimiento? Ya sabíamos que el compañero Fisgón es un compañero destacadísimo, y que sabemos que hace las cosas pues también por convicción realmente, pero sí se vio una temporada, no sé, algunos años incluso, en los que no existió esa formación política. Hubo aquí en Hidalgo un personaje ahí, ya no vamos a entrar en cuestión de nombres, que traía supuestamente la representación, pero jamás hubo movimiento, no hubo nada. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Por qué el tema de la formación política no tuvo el desarrollo a través de todo el tiempo del crecimiento de Morena, y hubo que esperar prácticamente hasta los últimos pocos años para que entonces sí ya esto tuviera un despegue? Ahí tengo una respuesta bien fea, porque fue quizá mi culpa. Mira, una de las tareas que se tenían, para poner un poquito en contexto, existe la Secretaría de Mexicanas y Mexicanas en el Exterior y Política Internacional, repito, iniciando 2012, entramos al 2013 ya con formalidad, tomando ya la lucha directa para lo que iba a suceder y poder volver a aventarnos en 2018. Y entonces el partido viene recorriendo un montón de tareas, ¿no? En 2015 se da otro congreso, cambia de Juan Carlos Loera a Héctor Vasconcelos, y es que en todos estos periodos, digámoslo así, había la tarea principal de, por un lado, vamos a seguir registrando mayores comités. Esa era la tarea que yo recuerdo que tenía Juan Carlos y que pasó a Vasconcelos, ¿no? Hay que hacer más comités, ¿no? Hay que invitar a que se hagan más comités, porque hay que defender el voto, porque se acerca el 2018 y ya no queremos un tercer fraude, y como decía el presidente, la tercera es la vencida, si no, él ya no iba a participar. Entonces, no había más para adelante. Y digo, fue en cierta medida mi culpa, porque yo pude haber influido en decirles, oigan, pues yo podría dar formación política en cierto sentido, así de manera web, pero recuerdo que las actividades era una luz de actividades. Entonces nos comía la actividad y no permitía poner los ojos o centrarnos en otras actividades, y veíamos la formación política como un asunto extra, ya que no nos permitía el tiempo, ni el financiamiento, ni la organización para hacer otro tipo de actividades. En mi caso, por ejemplo, algo que yo llegué a hacer llegando inmediatamente al partido es dar clases de geopolítica por mi parte. O sea, yo me registré ante el INE como formador, me registré como formador para el partido para poder prestar el servicio, y que así se pudiera abrir un salón pequeño, nos dispusieran de plumines, de un pequeño pintarrón, de invitar a un par de personalidades,
y hasta ahí llegaba la participación, pero estoy hablando que incluso llegaba solo a la Ciudad de México, ni siquiera a veces lo podía dar en el Estado de México, de donde yo pertenezco, soy orgullosamente de aquí de Catepec. Entonces, digamos que es una culpa de cierto sentido, porque sí pudimos haber hecho algún tipo más de esfuerzo, pero ya para llegar al 2016, 2017 y 2018, ya se nos venía otra tarea muy importante, que era, con objetivo muy concreto, ayudar a concretar un documento que recogiera las demandas de las mexicanas y los mexicanos en el exterior para el trabajo de Cancillería, porque hay que recordar que ya estaba propuesto Héctor Vasconcelos para ser canciller. Entonces las tareas de don Héctor Vasconcelos eran ponerse, sentarse a pensar cómo mejorar el servicio consular, principalmente con esta idea concreta del presidente de que se convirtieran en verdaderas procuradurías de justicia, y por otro lado, hacer una reducción del gasto de la Cancillería para que quedaran pocas subsecretarías, o al menos eliminar una, y además replantear todo un proyecto completo de política exterior. Entonces, esta tarea que se convierte, que toma ya más cuerpo 2016, 2017 y esos últimos meses del 2018, nos llevan a alejarnos un poco de las tareas de crear mayores comités y mucho menos de pensar en la formación política, porque estábamos pendientes del 2018, o sea, era una losa sobre la espalda tratar de hacer 1000 cosas a la vez. Entonces, ahí se perdió un poco el tema de la formación política, pero claramente ya al llegar el presidente, obviamente a la presidencia, con todas las colocaciones que hubo, pasar que nos fuimos al Senado, Vasconcelos y yo, pues ya ahí digamos que el partido empezó a tomar otro rumbo, la bolita fue corriendo, y creo que aquí fue donde despertó más la conciencia de decir, necesitamos formarnos políticamente, y quiero decirlo que no solo fue como por parte del partido, también fue un ímpetu, una inspiración propia de los comités del exterior, el pensar la necesidad de la formación política. Sin duda. Y yo yendo un poquito más adelante, del 2018, nos llega la pandemia y todo ese entusiasmo que se traía, porque finalmente, ¿no? Ya habíamos tenido varias sesiones con el PIS, ya sabíamos que lo que teníamos que hacer era formarnos, ya había compañeros en Estados Unidos que estaban listos para tener comunicación inclusive entre nosotros, Europa y Estados Unidos. Nos llega la pandemia y todo se viene como abajo otra vez. Las asambleas se paran, ya no se pueden hacer visitas a países, y corrígeme si no, Gonzalo, creo que fue esa época en donde el instituto se puso a trabajar más bien en contenidos y cómo dar una solución digital a la formación. Y entonces surge, pues, propiamente lo que es la página de internet del instituto, Morena Flix, y los cursos que se están dando ahora, casi todos por internet, que no son presenciales, ya ni siquiera en México, ¿no? Y yo quisiera que producción nos ponga la liga, que está aquí en el chat, que es infpmorena.mx, porque ahí es en donde, si no lo conocen, a los que nos están viendo en Estados Unidos y en Europa, que vean que ahí hay muchísima información, porque sí es bien importante que no se nos olvide que todo esto comenzó como comités de defensa del proyecto. Ya se nos va Andrés, ya va a venir otra persona, pero el proyecto y el pueblo se quedan. El pueblo se queda como soberano, el proyecto se queda como la ruta que tenemos que seguir, y la única manera en que lo vamos a hacer, yo siento que no es tanto con el partido, sino sabiendo que se llame como se llame, lo que hay que defender es el proyecto, y que para allá tenemos que estar todos juntos. Y eso lo ha logrado hasta ahora el Instituto de Formación Política con el compañero Fisgón. Creo que es súper importante eso. Sí, Tania, toda la razón. Mira, yo creo que aquí
también viene otra reflexión. Creo que en el paso del 2018 a 2020, antes de la pandemia, pudimos percatarnos, todas y todos quienes estamos en el movimiento de la Cuarta Transformación, que había ciertas personalidades que se sumaron a este gran tren llamado Cuarta Transformación, que no tenían realmente bien fincados los principios que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso llevó también a pensar de que quienes quisieran un cargo, quienes quisieran, en este caso, un encargo, quienes quisieran representar a la población, debían ser bien formados. Y hablo bien formados en el sentido más amplio de que debían de tener la mayor cantidad de elementos a saber de qué se trata esto de la Cuarta Transformación para poder llegar precisamente a una diputación, para precisamente llegar a algún sector del gobierno y que no hubiera ahí una discrepancia entre los principios y su forma de actuar. Entonces, el instituto se crea con una necesidad de formar políticamente a aquellas y aquellos que también tienen una gran intención de llegar a la administración pública o a un puesto de representación popular. Y recordamos que precisamente el último congreso del partido pone énfasis en que para cuando quieran candidatearse las personas de la Cuarta Transformación deben de al menos haber tenido un curso de preparación en el Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, ¿qué hay que entender del instituto? ¿Por qué si antes existía la formación política no se quedó como tal? Desde mi opinión y de mi perspectiva, ya llamarle un instituto nos vuelca a pensar que se necesita una organización muchísimo más compleja. Necesitamos actualización de ciertos textos. Necesitamos crear nuevos pensamientos y juntar un montón de elementos que antes estaban dispersos, ¿no? Por ejemplo, nos interesa la forma del buen gobierno que se aplicó en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Nos interesa también enseñarle a la gente de qué se trata esto cuando criticamos el neoliberalismo, ¿no? Pero no lo queremos hacer de manera academicista, o sea, no queremos que alguien venga a decirnos qué chingado se trata el tema de plusvalía de Marx. Eso no estamos por ahí, ¿no? O sea, ya hay academias para ello, ¿no? O sea, ya hay gente que se dedica a eso en la UAM, en la UNAM, etcétera. O queríamos saber, por ejemplo, cómo se le hace para entender cuáles son los inicios de una precampaña, ¿no? Bueno, para todo eso se necesitaba una organización. Y yo creo que el trabajo del Fisgón, junto con todos los compañeros y compañeras que están en el instituto, fue armar precisamente una batería, un paquete de documentos básicos para entender cosas básicas, tanto ideológicas como prácticas, para que sí, las personas que pudieran llegar o que quieran llegar a un puesto de representación popular o a la administración pública, lleguen con muy buenos elementos. Esto sin restringir de dónde vengan ni cómo sean, porque estos estudios son tanto para aquel que ya es doctor en ciencia política, como para la compañera ama de casa que también tiene todo el derecho de querer candidatearse, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes reflexiones que yo vi poco a poco de manera externa del instituto y noté que había un gran consenso de que fuera Rafael Barajas el Fisgón aquel que llevara esta gran tarea, principalmente hoy por encontrar un personaje elemental, parte de la columna vertebral de este movimiento como es el Fisgón, pero además de una capacidad muy, muy interesante para hacernos entender, por ejemplo, nada más y nada menos, qué es el neoliberalismo, ¿no? Que repito, esto no va a ser entregarte un libro y decirte, oye, mira, ¿sabes qué? Después échame un ensayo de qué se trata la crítica, nada más y nada menos a Francis Fukuyama, para entender un montón de cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender cosas básicas que nos den herramientas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en la compañero, siervo de la nación,
o de los compañeros del partido que van tocando casa por casa. Ellos tienen máximo hasta 3, 4 minutos para hablar con alguien en una puerta. Bueno, si ellos quisieran explicar rápidamente de qué se trata eso que dice el presidente de crítica al neoliberalismo, ellos necesitan esa herramienta necesaria para criticarlo, y no de una visión academicista, sino decirlo de una manera muy práctica, decirle, es esto, va por ahí. Y si alguien, por ejemplo, no entendiera de qué se trata los feminismos que hoy hay, bueno, que tuvieran también esas herramientas para entenderlo, ¿no? O, por ejemplo, ¿de qué se trata eso de que realmente nosotros y nosotras no somos corruptos? Bueno, es que tenemos principios que se dan en el partido y entonces ya están mayormente desmenuzados con los documentos que existen en el instituto. Entonces, eso se necesitaba, y un instituto precisamente institucionaliza una serie, jerarquiza una serie de prioridades, pone a disposición una serie de compañeros, hay hasta un tabulador de calificaciones, o más bien de manera de poder calificar, de poder evaluar a las compañeras y compañeros, y esto necesitaba todo esto llevarse al exterior, y como solo tenemos la herramienta del Internet, teníamos que pensar perfectamente cómo todo esto se iba a transportar por una vía web, y entonces es ahí donde el año pasado mi querido amigo Oscar Lemos, a quien quiero mucho, por parte también del Fisgón, y en una entrevista con la compañera Patricia, se me invita al instituto para darle continuidad a esto de formación política que ya traían compañeras y compañeros anteriormente, meses anteriores, quienes ya habían trabajado unos documentos, y entonces era encargarnos, y la tarea ahorita es encargarnos de grupos que se han hecho de formación política y darles esta batería de cursos para pasar a otro, que ya ahorita lo vamos a platicar, Tania, que es un nuevo curso en su tercera generación de aspirantes a candidatas y candidatos a una representación popular.